Bien, entonces este es un modelo ya basado también en actividades con sentido, con propósito en ocupaciones, que surge el año 2006. Fue lanzado en el Congreso de Sydney, en Australia, eh, y comienza de a poco a hacerse mucho más famoso o más nombrado. No sé si desde el punto de vista de fama en cuanto a la aplicación en contextos prácticos, porque como vamos a ir revisando, hace bastante sentido desde el punto de vista de adaptar lo que son las narrativas de los usuarios eh, o de las organizaciones en procesos terapéuticos. Sin embargo, lo que tiene que ver con la aplicación del mismo no está tan bien documentado en contextos principalmente latinoamericanos. Eh, Se habla bastante, pero por el momento no ha habido tanta sistematización de cómo utilizarlo. Entonces, ya es un modelo que no es tan reciente. Como les digo, surge desde el año 2006 por Michael Iwama, que es un terapeuta ocupacional norteamericano, perdón, que es canadiense. Y bueno, él es hijo de padre japonés y madre norteamericana. Entonces, maneja y se mueve entre lo que es el japonés y el inglés de forma bastante fluida. Por lo tanto, en uno de sus trabajos ya de posgrado comienza a desarrollar junto a un equipo japonés una forma de poder transmitir lo que tiene que ver como particularidad o cómo nosotros los terapeutas ocupacionales podemos finalmente llegar a nuestros usuarios de una forma mucho más cercana y sobre todo también por dificultades en su momento que tenían que ver con brechas de carácter intercultural, por así decirlo, fundamentalmente porque no había en ese momento tanta claridad, yo creo que tampoco tanto ahora, pero para los japoneses, y esto es un ejemplo bien concreto, poder explicar en el léxico de la cultura qué es lo que es la terapia ocupacional es bastante árido en cuanto a que la traducción de terapia ocupacional tiene que ver con terapia de trabajo, pero el trabajo se ha escrito con los caracteres o kanji japoneses como trabajo que es mucho más riguroso. Ya a ratos la rigurosidad también tiene que ver o podría tener una connotación de tedioso. Entonces, todo esto tiene que ver con el léxico japonés. Entonces, una profesión que tiene desde ya una forma de escribirse que es como trabajo, ya trabajo riguroso o trabajo en este caso acucioso, minucioso, em, podría tener también un sentido que no capta un espíritu también que es mucho más integrador de lo que es la terapia ocupacional. Ahora, no sé, es una pregunta que también yo hago en el material que les voy a compartir, que tiene que ver también con las primeras veces que nosotros hemos escuchado la palabra terapia ocupacional o lo que es la ocupación. Nosotros de alguna forma ya estamos seteados, estamos formados con que la ocupación es una actividad con significado y con propósito, pero eh, tampoco podemos pecar mirando solamente nuestro círculo más pequeño, ya de disciplina, de colegas, de profesión, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de ocupacional en otros contextos, lo que surge de inmediato tiene que ver con el trabajo. ¿Ya? O con el ambiente en este caso que es vocacional, porque finalmente el léxico de nuestra cultura nos orienta inmediatamente a aquello. Entonces, igual es un ejercicio que es interesante el hecho de poder mirar un poco más allá, que el paradigma de la ocupación ha sido un aspecto bastante positivo para nuestra disciplina, pero tampoco podemos mirarnos siempre, como se dice, el ombligo, porque la ocupación no es algo que sea em, descrito de la misma forma en todas las disciplinas del conocimiento humano. Somos tan solo una disciplina más dentro de muchas otras.
Entonces, eso es a modo personal, ¿cierto? Porque em, cuando nosotros hablamos ya de la terapia ocupacional, y estas son algunas reflexiones que también Michael Iwama plantea en la introducción de su texto, que tiene que ver más que nada con epistemología en terapia ocupacional, donde hace estas críticas con respecto a aspectos interculturales que generan tensión, que generan ruido en la práctica de la terapia ocupacional. Por lo tanto, él después, y nosotros vamos viendo acá en esta presentación, que vamos a también trabajar los elementos del modelo del río. Vamos a tratar de observar otras aplicaciones en contextos diferentes para finalizar con una conclusión. La idea es que esta presentación no nos lleve más allá de 40 minutos, para que después demos el espacio a un break y una pequeña aplicación eh, que yo voy a realizar en una de las personas de nuestro público, ¿ya? Así que piensen quién podría ser para poder realizar esta entrevista y trabajar con el modelo del río. Eh, Algunos de los principios que aparecen listados habitualmente en la teoría de terapia ocupacional, como nosotros la conocemos más habitualmente, tiene que ver con el logro de la independencia de las personas, y como comentábamos hace un rato, el instrumento es la ocupación. Eso es algo que nosotros también encontramos en el modelo canadiense de desempeño ocupacional. Ahora, muchos de estos conceptos ahora, y también han salido algunas modificaciones, por ejemplo, en lo que es el marco de la OTA, en donde ya hace algunos años se habla del concepto de interdependencia, sobre todo también porque era algo que se observaba en contextos orientales y también contextos latinoamericanos, el tema de la interdependencia, de familias extendidas que eventualmente no concebían las relaciones sociales simplemente por mantenerse aislado o como seres individuales, que es algo que es mucho más cercano a creencias o valores occidentales. Entonces, los conceptos también van más que cambiando, ampliándose en relación a los diferentes espacios o ambientes en los cuales nosotros podemos estar participando. Em, Como dice ahí, tiene como objeto de estudio lo que es la ocupación, y recurre entonces a esta ocupación como instrumento terapéutico. Son algunas de las bases que nosotros hemos ido comprendiendo a lo largo de estos años. Algunas de las características de este proceso tiene que ver con proporcionar oportunidades de participación, la modificación de ambientes y la orientación a la resolución de problemas. Todo esto nos permite participar en ocupaciones y también influye en nuestro estado de salud. Finalmente, ese es como el continuum que Iwama describe en cuanto a lo que es el proceso de terapia ocupacional. Pero siempre cuando nosotros lo miramos desde una óptica intercultural, podríamos obtener algunas tensiones que yo ya les describía hace un rato con respecto a lo que es el léxico, para poder mencionar nuestra disciplina. Por lo tanto, a ratos es importante poder observar cómo las ideologías que impulsan el surgimiento de ciertas disciplinas o profesiones también están empapando la forma de hacer terapia, y que esto podría, más que ser un aspecto positivo, podría también estar generando algunos procesos en los cuales no se consideren ciertos grupos, eh, o se generen intervenciones que podrían tener ciertas tensiones desde el punto de vista epistemológico, em, por ejemplo, no considerando a la familia, en este caso, como un sistema, o en contextos interculturales con influencia indígena, ya la valorización de lo que tiene que ver con el saber, en este caso, mucho más comunitario, y también de los líderes que se encuentran en espacios que son compartidos en cuanto a creencias y valores, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de terapia ocupacional sin examinarla, nunca debemos olvidar que fue o está siendo construida también en espacios
anglosajones y que aplicarlo sin un proceso de reflexión previa ya podría ser bastante complejo. Por lo tanto, es importante y es uno de los aportes de Iguama es el tema de las adaptaciones culturalmente seguras, perdón, em, que tienen que ver con la capacidad de generar adaptaciones a lo que es la teoría de terapia ocupacional para finalmente no aplicar nuestras verdades ya en las realidades de nuestros usuarios. Evidentemente nosotros somos facilitadores de los procesos interventivos, más que personas que imponen ya una cierta verdad en un contexto determinado. Eh, Sabemos que no todas las cosas son compartidas en todos los espacios. Nosotros trabajamos el año pasado en TO5 cuando hablábamos de cuerpo, ¿ya? Y el sustrato social del concepto de cuerpo y cultural también era bastante potente. Entonces, por lo mismo, lo que se concibe como cuerpo occidental no necesariamente tiene que ver con un cuerpo, en este caso, mucho más de Medio Oriente, en donde podríamos tener también una influencia religiosa y también una carga bien importante en las personas eh, que son, por ejemplo, mujeres, ya que están también de alguna forma influenciadas por el Corán, ya por la religión que es más predominante en estos entornos. Y ustedes saben también que tiene toda una connotación también por aspectos religiosos y culturales, el tema en este caso del cuerpo femenino. Em, por otra parte, no siempre estos ideales van a ser compartidos por otras culturas. Estamos con un ejemplo un poco más extremo de estas culturas de Medio Oriente, pero que son reales, ¿ya? Em, pero no necesariamente lo que nosotros compartamos como terapeutas ocupacionales tiene que ser algo que sea compartido o aceptado por todos. Finalmente eso es lo importante. Entonces, promueve Iguama una perspectiva de relativismo cultural. ¿Y a qué se refiere con esto? Principalmente con que em, cuando nosotros hablamos de verdades absolutas, ya siempre cabe lugar a la duda, siempre podemos seguir reflexionando con respecto a de dónde vienen las cosas, principalmente porque tenemos un sustrato también que eh, funde ideas desde conceptos occidentales. Y estos conceptos base, por así decirlo, tienen que ver con un yo diferenciado de la naturaleza, en el sentido de que nosotros miramos como observadores externos lo que pasa en nuestras realidades, no necesariamente, pero em, es una idea fuerza, ¿ya? De que nosotros de alguna forma estamos para dominar a las leyes de la naturaleza, principalmente con estas ideas mucho más provenientes de la modernidad, en donde nosotros, aparte de poder dominar la naturaleza, a través de nuestra razón, de la fuerza también que tiene el ser humano para dominar, ¿ya? Se proponen también ciertas ideas de lo que es la autonomía, ¿ya? Y también surge este concepto de individualismo, como les comentábamos hace un rato, en el sentido de que nos diferenciamos, somos una persona que somos única y aparte de eso también tenemos ciertos anhelos eh, que corresponden a ambiciones mucho más personales, a diferencia de otros espacios en donde no necesariamente tiene que ser así. Y es importante es que también en algunos espacios en donde nosotros pensamos que posiblemente hay perspectivas más comunitarias, tampoco ya lo vamos a observar de forma tan pura. Eso igual es una acotación que es interesante hacer. Por darles un ejemplo, no por ser mapuche, eventualmente si hacemos una entrevista, no necesariamente vamos a encontrar ya un yo que esté muy interiorizado con la naturaleza o que sea en este caso menos individualista. Eso es relativo de persona a persona, porque eso también podría ser parte de un prejuicio. Y por otra parte, la cultura occidental también condiciona un pensamiento que es mucho más racional con respecto a a las cosas. Entonces, ¿qué es lo que promueve el modelo del río?
o modelo Kawa es que sea un trabajo culturalmente seguro, que trabaja con el contexto japonés o fue creado en el contexto japonés, considerando el léxico y con algunas discrepancias al modelo racional científico, principalmente con lo que es el concepto de validez, ¿ya? Porque no es un método que pueda ser aplicado de forma universal. Se construye a través de métodos naturalistas. Naturalistas acá se comprende principalmente considerando a lo que es la naturaleza y utilizando métodos cualitativos que, como ya comentaba hace un rato, tiene que ver con la narrativa de los usuarios. No hay un postulado rígido universal, tampoco se describen pasos que sean tan rígidos, eh, o que haya que haya que calcular algún puntaje, perdón, em, y puede ser aplicado tanto a individuos como a colectivos. Lo podemos hacer en grupos o de forma individual. A ratos igual puede ser aplicado si es que quieren trabajar con este modelo al grupo, ¿ya? Y puede hacer una aplicación grupal y que las tres personas hagan su descripción de cómo están vivenciando, ¿ya? Su flujo vital. Eso es interesante. Entonces, una de las ideas fuerzas del modelo del río, que Iwama lo describe como la ontología del modelo del Kawa o del río, tiene que ver con el equilibrio. ¿Ya? Entonces, se trabaja por medio de una metáfora que tiene que ver con el agua y el flujo vital. Y la idea o el rol del terapeuta ocupacional es poder equilibrar este flujo de agua o ampliar el flujo de agua si es que está obstruido a través de la metáfora, a través de una dinámica en donde uno le explica a la persona que su vida es como un río. eh, y una de las metáforas que habitualmente se utiliza es que la vida es un viaje complejo y profundo que fluye a través del tiempo y del espacio como si fuese un río. Entonces uno hace el encuadre con el usuario y la persona, la idea es que pueda comenzar a expresarse en relación a metáforas y uno va dando las pautas también de cómo el usuario podría ir agrupando cada una de las circunstancias vitales que vive. Entonces, importante es poder revisar cada uno de los elementos. No nos demoramos demasiado en esto y tampoco quiero profundizar ya que en la bibliografía ustedes pueden encontrar la descripción de estos elementos. Lo que más me interesa es la segunda parte de esta clase que tiene que ver con la aplicación a alguno de ustedes para que podamos hacer ya lo que es la revisión más práctica. Cuando nosotros hablamos del flujo vital y vamos proponiendo esta metáfora del río, habitualmente proponemos lo que es la identificación. Yo habitualmente a mis usuarios les voy preguntando cuando nosotros observamos un río, un afluente de agua, ¿cuáles son los elementos que surgen? Esa es una pregunta que es bien interesante porque nos da también lo que es el inicio a la descripción de otros elementos que nosotros podemos también ir promoviendo en la entrevista. Habitualmente los usuarios comentan que en los ríos observan agua, ya observan rocas, observan troncos, ramas, objetos que caen en su interior. Muchos también en las entrevistas describen que tiene que tener un canal para que pueda ir corriendo, para que pueda desplazarse. Muchas veces tiene vegetación también a los costados. Hay flora, fauna, como por ejemplo también la descripción de peces dentro del agua. Ahora, cuando nosotros hablamos de agua, como comentábamos hace un rato, tiene que ver con el elemento vital. Ya, habitualmente uno le pregunta a las personas y te puede referir que el agua es vida, em, que nos permite mantenernos vivos, ya, y que también tiene características de fluidez y eventualmente puede cambiar según características ambientales, ya, cambiar en el sentido de que el agua puede ser obstruida por diferentes elementos o eventualmente si es que hay mucho frío puede congelarse y
cristalizar ciertos procesos. Entonces, el estado de bienestar, como dice acá la diapositiva, coincide con el flujo vital, mientras un torrente mucho más amplio, sin limitaciones tengan nuestros usuarios, evidentemente va a existir un concepto de equilibrio, de bienestar, ya mucho más elaborado o desarrollado también. Y esto puede ser institucional, de forma organizacional, colectivo o social, no solamente para lo individual. Y esto justifica entonces las aplicaciones que son grupales del modelo. Entonces, cuando nosotros comentábamos con esta persona qué es lo que identificaba, inicialmente nos puede decir lo que tiene que ver con el agua, que es el elemento, el elemento vital. Y aparte de eso también existe un canal que son las paredes del río o el fondo del río. Habitualmente paredes y fondo del río, en mi experiencia, no hay mucha distinción, sino que lo que tiene que ver con la concavidad en donde se desplaza el agua, em, pero tiene algunas características para lo que es la interpretación del modelo. Eh, Dice que cuando los terapeutas ocupacionales en Japón, incluidos Mike Iwama, hablaban de lo que es el contexto social, tiene finalmente que ver con esta connotación que es como el soporte a lo que es la vida de los individuos o los grupos. Entonces, aquí ustedes pueden observar que lo que tiene que ver con las paredes y el fondo del río está dando contención al flujo vital de esta persona. Y es algo bastante similar a lo que sucede en o contextos orientales, en donde lo que tiene que ver con la sociedad y la importancia de las personas para a nivel país, ya como personas que son parte de una organización comunitaria o un entramado comunitario es muy relevante. Entonces, habitualmente lo que es las paredes y lo que es el fondo representan esto que tiene que ver con lo social o con lo que rodea la vida de las personas. ¿Y por qué digo lo que rodea la vida de las personas? Porque a ratos son ambientes sociales, ambientes virtuales, ya sobre todo ahora en tiempos de pandemia, recursos en este caso o ambientes físicos, ya mejor dicho, em, y redes también o nodos de redes que ellos pueden identificar. A ratos, no sé, la influencia de la iglesia, la influencia del hospital, del consultorio, de familias, de grupos de personas, del terapeuta que también pueden estar representados y dándole forma a esta representación del río. Luego, algunos de los elementos también que son importantes de identificar, sobre todo para poder conversar con respecto a aquellas cuestiones que son más difíciles para los usuarios, tienen que ver con estos elementos, las piedras que pueden ser, dependiendo del tamaño, mucho más grandes y pesadas, difíciles de mover, y otras rocas que pueden ser mucho más pequeñitas, pero que aún así pueden generar un taponamiento del flujo vital de este concepto que es integrador que habíamos hablado hace un rato atrás, que era el agua. Entonces, nosotros aquí hablamos de circunstancias que son mucho más concretas, ya que pueden ser impedimentos en el paso del agua del sujeto, del usuario. Pueden ser percibidas como problemáticas estas circunstancias o difíciles de superar, como yo les comentaba, igual depende un poco de lo que tiene que ver con el tamaño ya, de la roca. Ahora, lo que es interesante también es que no se va a limitar a problemas de índole médico exclusivamente. Y eso también es interesante y se hablaba también en el modelo canadiense de desempeño ocupacional, que hablamos de situaciones que son problemáticas, de dificultades y no necesariamente de la artritis reumatoide, no sé, del lupus, no necesariamente del accidente vascular, no necesariamente de la depresión severa, ya, o del trastorno de personalidad. Eh, no necesariamente se limita a eso, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la aplicación, no hablamos netamente de la enfermedad, sino que de las problemáticas que pueden interferir en el flujo vital. También, ya por otro lado,
hay elementos personales. Cuando nosotros hablamos de que las personas son visualizadas en un contexto, observamos también que hay aspectos positivos o negativos en todos nosotros, ¿ya? Y esto corresponden a recursos personales. Para el modelo del río van a ser troncos y estos troncos también pueden ser identificados, pero lo que habitualmente en mi experiencia pasa es que pueden ser también representados ya de distintas maneras, no necesariamente como troncos, pero sí es importante tener claro que hay recursos personales en todos los usuarios con los cuales nosotros vamos trabajando. Entonces, dice que son atributos personales, pueden ser valores, personalidad, habilidades, recursos no materiales y materiales que pueden afectar positiva o negativamente a las circunstancias de la persona y su flujo vital. Suponiendo que dentro del CAGUA que nosotros habíamos identificado previamente, hay personas con o un usuario con artritis reumatoide, pero dentro de lo que son sus características personales puede identificar un tronco em, que está relacionado con la capacidad de sobreponerse ante la adversidad. Ahora, este rótulo que ella puede auto declarar, em, es bastante positivo también para el proceso terapéutico, ¿ya? Sobre todo porque nosotros estamos como terapeutas, como agentes de salud para poder facilitar, ¿ya? Y a ratos estos recursos personales nos ayudan a facilitar los procesos terapéuticos y los también podemos tomar como para poder potenciar la interacción del usuario con sus distintos procesos de salud o situaciones problemáticas. Dentro de las representaciones pueden ser troncos, a ratos pueden ser también, no sé, peces, animales, a ratos, no sé, dibujan soles dentro del río. eh, Finalmente va a depender un poco de la imaginación y que también favorece bastante la aplicación de este modelo o de las sesiones con el modelo del río, porque finalmente también la idea es que sea también más libre en cuanto a qué es lo que el usuario quiere representar. Pero lo que es importante es que tampoco se trata de anotar o escribir y después nosotros no tengamos forma de recordarlo, sino que el rótulo para cada uno de los elementos es bastante importante. Y finalmente los tsukima o espacios entre las obstrucciones que nosotros podemos aquí observar algunos puntos mucho más en blanco o celeste porque finalmente por ahí pasa el agua, el flujo vital, ya son los denominados tsukima o espacios entre las obstrucciones. Entonces, finalmente, en estos espacios entre las obstrucciones nosotros podemos ir generando ya algunas relaciones entre los recursos personales, los problemas y qué tanto puede favorecer el ambiente ya a esa situación. Em, Como dice acá, el Tsukima o el espacio entre las obstrucciones va a representar las oportunidades para resolver los problemas. Focaliza la terapia en los atributos positivos y aparte eso también en las circunstancias, que eso es muy importante también. Ahora, también es importante que la persona a través de este tipo de representaciones tiene un esquema o una distribución gráfica para poder observar qué es lo que está pasando. A ratos este ejercicio, que también es un ejercicio de un nivel de abstracción que nosotros podríamos decir que es de automirarse, y por lo tanto podría ser un ejercicio mucho más elevado desde el punto de vista cognitivo, es bien interesante y es algo que posibilita el modelo siempre y cuando nosotros seamos capaces también de transmitirlo. ¿Ya? Como dice acá la diapositiva, la intervención ya de este modelo va a estar orientada hacia los diferentes modelos que van a estar en el ambiente o el entorno. Ahí observamos con las flechitas ya cada uno de los espacios entre las obstrucciones que nosotros podemos ir discutiendo una vez hecha la entrevista. Entonces, conversamos con la persona y podríamos definir entonces en lo que tú quieres trabajar de forma más importante podría ser esto y esto, o qué, cuéntame, qué es lo que tú quieres seguir eh, desarrollando junto a terapia ocupacional.
Algunos pasos sugeridos, ¿se acuerdan de ustedes del proceso del desempeño ocupacional en el modelo canadiense? El modelo CAGUA tiene sus pasos sugeridos para la aplicación y tiene que ver con la capacidad de observar al usuario en un contexto, o sea, no es una persona que está en un box, ¿ya? Y no es el usuario que ha llegado con una secuela de accidente cerebrovascular a un consultorio, a un CESFAM, sino que es ya don Pedro, que tiene tal vez 62 años, que todavía sigue trabajando como panadero en una panadería del barrio, que es dirigente deportivo, que en su momento estaba siendo de presidente de un club de fútbol, que tiene también, no sé, una familia, no sé, de tantos hijos, nietos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, no es solo ya el problema puntual que lo trae, sino que hay una circunstancia también que es sistémica que es importante revisar. Y eso a través de la conversación, de la narrativa también del sujeto. Después de eso es importante ir clarificando los elementos como paso 2, ya el paso 3, ir priorizando las diferentes problemáticas o necesidades de acuerdo a la perspectiva del usuario, conversando qué es lo que se quiere trabajar. En el paso 4, poder evaluar los puntos de eventuales intervenciones de terapia ocupacional para en el paso 5 poder realizar la intervención a través de actividades y una evaluación como paso 6 también es requerida. ¿Ya? Entonces se parte con lo que es la evaluación del sujeto en contexto y después de eso como paso final se realiza una evaluación nuevamente con la misma aplicación del modelo que también es posible. Entonces, cuando el equipo desarrollaba esta propuesta junto a Michael Iwama, se daban cuenta que ellos querían considerar estos cuatro elementos, que eran los factores ambientales, las circunstancias de la vida y problemas, el flujo de vida y salud, y lo que tiene que ver con las obligaciones personales. Finalmente, todo se traducía y podía ser representado mediante una metáfora y también a través de un método que es mucho más sencillo, que es un dibujo. Entonces, eso también está representado porque el modelo Kawa, según sus autores, también puede ser representado de manera teórica y de manera esquemática, como ustedes observan ahí, pero no es el propósito, sino que el propósito del modelo es poder ser mucho más cercano a los sujetos, a los usuarios y poder captar también el significado en cada uno de los elementos que son descritos por medio de la narrativa. Entonces, para ir finalizando, está también este material que yo les voy a compartir, que es un video con otra clase, que también hay otras precisiones con respecto a críticas de la disciplina. eh, Intenta también observar el proceso de salud-enfermedad desde el estado de equilibrio de los diferentes elementos que componen a uno o varios sujetos. Em, Trabaja, como yo les comentaba, mediante lo que es la narrativa y tiene también relevancia cultural, porque la idea no es generar imposiciones con respecto a lo que nosotros pensamos como terapeutas, sino que facilitar los procesos que ya están dados en el entorno. Hay diferentes aplicaciones, tanto individuales como grupales, y bueno, también hay críticas que son positivas y negativas por parte de profesionales del área de la salud, fundamentalmente lo que tiene que ver con la validez o universalidad de la aplicación de este modelo, que es importante dejar en claro que se puede trabajar solamente con algunos sujetos, con algunos usuarios, no es universalmente aplicable. Em, el discurso de un usuario puede ser totalmente diferente al otro, por lo tanto, no es un modelo estandarizado desde el punto de vista de los resultados que se obtienen por medio de su aplicación. Em, por otra parte, también todo lo que tiene que ver con las habilidades de entrevista, con las habilidades también de poder realizar un proceso que es metódico de captar cuáles son finalmente las interpretaciones que hacen los sujetos, más que nosotros poder como imponer o
también sugerir demasiado con respecto a qué es lo que quiere decir un elemento son riesgos que esta metodología a ratos también tiene. Em, Cuando nosotros hacemos aplicaciones individuales y colectivas también son diferentes. Cuando hacemos las aplicaciones en grupo, claramente debemos favorecer las dinámicas grupales por sobre las dinámicas individuales, en donde a ratos uno de los participantes puede tener problemáticas mucho más individuales, pero uno como em, eh, facilitador de esta sesión no debe quedarse simplemente con los problemas de uno, sino que también tiene que tratar de pedir la opinión y de consensuar finalmente si es que ese es un problema percibido por todos o simplemente por una persona. Son algunas de las dificultades dentro de la aplicación del modelo del río, pero que sin duda también ha constituido un aporte a lo que es la teoría y principalmente lo que es la práctica de la terapia ocupacional, como yo les mencionaba, perdón, al principio, porque se adapta bastante bien a los fundamentos de terapia ocupacional. Puede captar de forma bien interesante los significados con respecto a lo que es espiritualidad, lo que es interculturalidad, em, y diferencias también territoriales. Entonces, en ese sentido es bien interesante, pero tampoco es algo que, como les comentaba, sea la solución a todos los tipos de problemas y eso ya queda a criterio de cada uno de los em, terapeutas, ya cómo utilizan esta herramienta en un contexto más clínico. La bibliografía, ya que ustedes pueden indagar. Voy a compartir también textos para que puedan revisar y puedan preparar su evaluación teórica. Así que, si no hay dudas, esta es la primera parte. Vamos a hacer un pequeño break y me gustaría